El día de hoy te traigo un relato de brujería, el cual te hará sentir hasta coraje. Sin embargo, en los comentarios le puedes dar un consejo a la protagonista. No te olvides de suscribirte si te agradan mis historias, ya seas creyente o no de la brujería. También, regálame tu like y activa las notificaciones. Con eso me ayudas a estar más cerca de los 50,000 suscriptores y YouTube promueva mi trabajo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hoy te quiero contar una experiencia que aún resuena en mi memoria. En aquel entonces mi esposo trabajaba como auxiliar en una empresa durante el día y por las noches se esforzaba en alcanzar sus metas académicas en una universidad de paga. Aunque la institución no ostentaba un renombre destacado, era la única opción para él, debido a sus clases nocturnas, ya que ninguna escuela de gobierno ofrecía cursos de 7 a 10 de la noche. En esa etapa de nuestras vidas, dependíamos exclusivamente del salario de mi marido, lo cual nos obligaba a administrar con precisión cada quincena. A pesar de los retos financieros, manteníamos la esperanza de que al finalizar sus 4 años de estudio, obtendría el ansiado título de licenciado, abriendo así la puerta a un futuro más prometedor para la familia. Mi papel en esa etapa era de ama de casa, y mi compromiso radicaba en estirar al máximo cada recurso disponible. Sin embargo, al tener 3 hijos, la pequeña quincena de mi marido no nos daba, y mucho menos cuando uno de ellos se enfermaba. Ante esta situación, tomé una decisión que mantuve en secreto: buscar trabajo como empleada doméstica por las mañanas. De esta manera, mientras llevaba a mis hijos a la escuela, me embarqué en la tarea de limpiar casas discretamente. No sentía vergüenza alguna, ya que consideraba que este oficio era honrado y una solución práctica para mejorar nuestra situación financiera. Pero no quería que mi marido se sintiera mal o algo por el estilo. Tal vez fue tonto pensar de esa manera, pero en aquel momento así lo decidí. Nadie en mi entorno sabía de mi doble vida laboral, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para garantizar el bienestar de la familia. Recuerdo con mucha claridad la etapa en que mi esposo Damián cursaba su 3er año de licenciatura. En medio de la fatiga y la falta de tiempo para disfrutar de sus pasiones, yo lo alentaba constantemente. A pesar de que había decidido emprender la educación superior a sus 35 años de edad, yo le brindaba mi apoyo incondicional, asegurándole que podía lograrlo y que estábamos juntos en ese camino. Sin embargo, los desafíos económicos eran palpables. Damián compartió sus preocupaciones sobre los gastos universitarios, incluso con el porcentaje de beca que le habían otorgado. En esos momentos difíciles, le aseguré que no se preocupara, confiando en que la providencia divina nos guiaría y que yo mantendría mi pequeño ingreso de manera regular. Vivir esta doble vida laboral entre limpiar casas por las mañanas y ocuparme de las labores del hogar por las tardes, junto con adelantar las comidas para el día siguiente, implicaba un esfuerzo físico considerable. A pesar de la intensidad del ritmo de vida, me adapté a la situación por la necesidad de asegurar un mejor futuro para todos. Aproximadamente 2 meses después de nuestra conversación, mi esposo decidió sentarse a hacer cuentas y notó un desequilibrio entre los gastos y los ingresos. Me llamó para cuestionarme al respecto. Me sentía avergonzada al admitir que parte del dinero provenía de mi trabajo como empleada doméstica en otras casas. Él no me creyó de inmediato, alegando que habría notado si estuviera sucediendo. Le expliqué que mantenía este empleo por las mañanas, pero que no le había contado para evitar que se sintiera mal, ya que siempre había expresado su deseo de que yo no trabajara
y que él podría sostener a la familia. A pesar de mi sinceridad, mi esposo no confiaba en mi palabra, así que le proporcioné los números de teléfonos de las señoras para que él pudiera llamarles. Sin dudar, llamó a esos números y confirmó la veracidad de mi situación al hablar con mis patronas. Sin embargo, en lugar de mejorar la situación, noté que mi esposo comenzó a comportarse de manera hostil hacia mí. A pesar de mis esfuerzos para apoyarlo y contribuir al bienestar de la familia, él parecía haber cambiado su actitud. Yo no entendía la razón detrás de su desprecio, ya que me entregaba completamente a él y a nuestros hijos. Parecía que la revelación de mi empleo como empleada doméstica le generaba una vergüenza que yo no había previsto. Me enfrenté a comentarios despectivos y gestos de desaprobación por parte de mi marido. Su actitud reflejaba una percepción negativa hacia mi trabajo, como si la labor que desempeñaba limpiando casas fuera motivo de deshonra. Aunque yo veía mi empleo como una forma honesta de ayudar a la familia en tiempos difíciles, Damián parecía avergonzarse de la situación. Sus palabras y actitudes hirientes me afectaban profundamente. Yo no comprendía por qué mi esfuerzo por mantenernos a flote se interpretaba de manera tan negativa. Yo, una mujer de pocos estudios, ¿qué podría hacer de manera honrada? Recuerdo que un domingo fuimos a comer a la casa de sus papás y mi suegra habló conmigo en la cocina. Me dijo que su hijo ya le había contado que yo hacía el quehacer en casas ajenas, que pensara mejor en mis hijos, que podía desatenderlos y que mi marido necesitaba que yo también lo atendiera. Yo le contesté a mi suegra que el dinero no nos daba, por eso tuve que empezar a trabajar, que llevaba ya más de un año con ese trabajo y que gracias a él podíamos estar más desahogados. La señora me miró con su desaprobación, me dijo que la mujer debería de estar en su casa esperando al marido, que debíamos de mantenernos con el sueldo de Damián y punto. Fueron tantas las cosas que me dijo la señora y que me dijo mi esposo, que mejor renuncié a mi trabajo a pesar de que me hacía feliz. Las señoras eran muy buenas conmigo y tenían consideraciones. Incluso cuando yo renuncié, me dijeron que las puertas de sus casas estaban abiertas para mí. Acá viene lo curioso de mi historia. Ahora que ya no trabajaba, le tenía que pedir más dinero a mi esposo, no rendía ni para la comida, sobre todo porque nuestro hijo mayor era un adolescente, y esos que comen como leones. Entonces se volteó la moneda. Ahora Damián me decía que porque no trabajaba, que no nos daba el dinero, que yo era una floja. Creo que al inicio, cuando yo empecé a trabajar, lo hacía de corazón, y ahora él me lo estaba exigiendo porque quería que se volviera la regla. No te voy a negar que amaba a mi esposo, pero desde que estaba a punto de ser un licenciado, se le subieron sus aires de grandeza. A raíz del día en que él recibió su título de licenciado, su trato fue empeorando cada día más. Me trataba como si fuera su empleada, y todo fue acrecentando cuando consiguió un mejor empleo y bien pagado. Incluso nuestros encuentros amorosos disminuyeron considerablemente. Yo lo buscaba, pero él me decía que no tenía ganas. También me decía que yo estaba pasada de peso o que me debía de arreglar más. Cosas que a él antes no le importaban. Honestamente me hacía sentir inferior. Aproximadamente 2 años después, mi esposo fue ascendido a jefe de departamento, lo que significaba un aumento salarial. Curiosamente, con este cambio, empezó a llegar más tarde a casa. Al confrontarlo directamente sobre su comportamiento, le pregunté sin rodeo si había otra mujer en su vida. Para mi sorpresa y dolor, admitió abiertamente que sí, que encontraba en ella lo que según yo no le daba: belleza, entusiasmo y amor. En un arranque de indignación, le dije que se fuera con esa mujer y nos dejara, pero él respondió con frialdad que si yo quería me podía ir de la casa, que la puerta estaba abierta, pero que le dejara a mis hijos. Rechacé rotundamente la idea, insistiendo en que si me iba, mis hijos también se irían conmigo. La tensión y el dolor en ese momento eran insoportables,
y la perspectiva en una familia rota estaba frente a nosotros. Allá me amenazó diciendo que si yo me iba, se las iba a pagar todas juntas. Esa noche cuando me acosté a dormir pensaba que yo lo había apoyado en todo, trabajaba duro para ganar un poco más de dinero y que él terminara de estudiar, que el amor que nos teníamos se había esfumado y que el dinero lo cambió completamente. Después de haberte contado cómo fue mi vida con Damián, te contaré cómo me atacaron con brujería. Los primeros signos de que algo no estaba bien surgieron cuando empecé a tener sueños inquietantes, pesadillas que me despertaban justamente a las 3 de la mañana. Sentía olor a perfume de mujer, un perfume que yo no uso. También empecé a tener malestares en los ojos. De la nada empecé a ver como borroso, así que fui al oculista para que me revisara. Él dijo que no tenía nada extraño, que me debería de poner unas gotas durante una semana y que estaría bien. Sin embargo, mi visión fue empeorando. Cada vez veía más borroso. Empecé a sentir que me faltaba aire y además padecía dolores en el pecho. Fui al médico para revisarme y me dijo que tenían que hacerme un ultrasonido, pero como era un hospital de gobierno, tenía que regresar semanas más tarde. Así que estuve batallando día con día, cuando de la nada al quererme levantar de la cama una mañana, no lo pude hacer. No podía ver, por lo que empecé a tener un ataque de pánico. Llamé a mi hijo mayor para que me ayudara y le llamara a su padre. Damián vino e hizo el teatro de que estaba preocupado, pero cuando mi hijo se fue, se acercó a mí y en el oído me dijo que yo era una mujer inservible, que pronto dejaría esta vida para que él pudiera tener una vida mejor junto a su amante. Me dijo que estaba harto, pero que no me preocupara, que acabaría pronto. Esas palabras me hirieron hasta lo más profundo de mi ser. Yo lloraba amargamente. Entonces entró mi hijo a la habitación para avisar que había hablado a una ambulancia. Y el desgraciado de su padre volvió a hacer el papel del esposo amoroso y preocupado. Me hospitalizaron en la Cruz Roja y trataron de hacerme algunos estudios para dictaminar que tenía, pero todo arrojaba que estaba sana. Así que me quedé un par de días ahí, usualmente sola porque no permitían muchas visitas. Sin embargo, una noche se acercó una mujer a mi cama. Tenía un olor muy particular. Me recordó a alguien, pero no podía hilar a quién. No me dijo su nombre, solo empezó una conversación de manera natural, pero su voz estaba muy bajita, como susurrando. Estuvimos hablando de mis hijos, y sentí que mi alma se me quebró por completo, así que me puse a llorar. Ella me dijo que no valía la pena llorar por un hombre. Yo le dije que mi esposo me mandó a hacer un trabajo de brujería, que por eso había quedado ciega y tenía problemas del corazón. De repente sentí como una mano muy delgada que me tocó justamente arriba del busto, donde el corazón se encontraba. Con esa voz susurrante me dijo que alguien había adquirido cosas personales mías y que con eso hizo un muñeco, que aquel tenía cabello mío y adentro un trozo de algodón con mi sangre, posiblemente de mi toalla sanitaria. Yo pensaba que esa mujer se escuchaba demasiado confiada. Ella empezó a reír y me dijo que si tenía esa confianza era porque sabía de lo que estaba hablando. Yo no podía verla porque mi visión estaba más negra que la noche, así que físicamente no sabía cómo era la mujer. Y por más que me esforzaba no podía ver su rostro. También me dijo que no veía porque le habían quemado los ojos al muñeco, que podía recobrar la visión, pero si hacía lo que ella me pedía. Yo le dije que sí, que me dijera qué quería, y yo se lo daría. Ella me dijo que quería a mi esposo, que ella era la amante, y había venido para restregarme en el rostro lo que él y ella habían hecho. Ahí le aparté la mano de mi pecho. Sin embargo, me dijo que si quería regresar a la normalidad, le diera el divorcio a mi marido y ella pediría que levantaran el trabajo. Yo le dije que sí, que así lo haría. Solo que también quería algo a cambio, que se fuera Damián de la casa
y que nos diera una digna manutención para los niños y para mí. Ella rió y dijo que tal vez para los niños, que para mí no. Yo le pedí que se fuera, que no quería que estuviera ahí, que teníamos el trato pero que ya no quería que estuviera presente en mi vida. Supuse que se fue porque después solo escuché silencio. Al día siguiente me dijeron los doctores que me darían de alta, que no sabían qué tenía y que era mejor que estuviera en casa para estar más tranquila. Mi madre vino por mí y nos fuimos a mi hogar. Estando acostada en mi habitación, comencé a ver un destello de luz, y poco a poco inicié distinguiendo sombras, así que pensé que tal vez estaba recobrando la visión como aquella mujer me dijo en la clínica, por lo que tuve un poco de esperanza en que mejoraría mi vida. Fueron pasando los días y mi estado de salud empezó a mejorar. Mi visión también fue regresando, y mi esposo sí se llegó a ir de la casa dejando a los niños conmigo. Como habíamos acordado, firmamos el divorcio Damián y yo. Y a la salida del juzgado, vi a mi hermana sentada en una de las bancas. Yo me acerqué para preguntar si había venido a apoyarme. Ella empezó a reír y me dijo que había venido a apoyar a su novio. Entonces salió mi ahora ex marido de aquella habitación. Posteriormente se dirigió a nosotras. Mi hermana lo saludó con un beso y me dijo susurrando: «Tenemos un trato, hermanita. No lo vayas a romper». Sí, lo que estás pensando es cierto. Mi hermana era la otra mujer. Ella estaba divorciada y vivía sola, no tenía hijos. Y no sé cómo fue o por qué razón se metió en mi matrimonio, si teníamos ella y yo una buena relación. De esto han pasado 4 años y sigo batallando para que mi ex marido me dé la manutención. Recobré la salud completamente y trabajo en un casino. Con eso me he podido mantener y le doy lo que puedo a mis hijos. Pero pienso algo y quiero tu opinión. ¿Debería de buscar una venganza? Yo trabajaba como mula para ayudarlo a terminar sus estudios y que tuviéramos una buena vida juntos. Y cuando terminó su universidad, se fue con mi hermana, la cual incluso me lleva 3 años. Yo no sé si ella lo embrujó o qué le dio, pero nunca me imaginé que mi propia sangre me hiciera un mal, y menos que me haya atacado con brujería. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado la historia, te invito a suscribirte, dar like y dejar un comentario. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?